El número de científicos que se encuentran trabajando en los laboratorios de todo el mundo es mayor que la suma de todos los que han existido a lo largo de la historia. El 90% de los investigadores que ha conocido la civilización humana se encuentran en activo. El siglo XX experimentó una expansión sin precedentes en la actividad científica. Una expansión que sigue acelerándose cada vez más y que en apenas 100 años ha transformado completamente nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra política y nuestra forma de relacionarnos con el planeta en que habitamos. Es imposible entender el presente sin tener en cuenta lo que la ciencia y la tecnología han puesto al alcance de nuestra mano. Pero ¿cuáles son los límites de esta transformación? ¿Quién decide las aplicaciones de la ciencia del siglo XXI? ¿Puede nuestra sociedad absorber su rápido desarrollo? La población mundial ha pasado en un siglo de 1.500 a 6.300 millones de habitantes. Dentro de poco seremos 5 veces más numerosos que hace 100 años gracias a que nos alimentamos mejor, a que los sistemas de transporte han eliminado el tiempo y la distancia y a que hemos conquistado condiciones sanitarias capaces de erradicar las epidemias. Vivimos más y mejor, arropados por la tecnología que nos rodea. Una tecnología que ha avanzado vertiginosamente a partir del conocimiento alcanzado en disciplinas como la física, la química y la biología. Una escalada en la producción y aplicación de conocimientos como la que hoy vivimos hubiese sido difícil de predecir. De hecho, a finales del siglo XIX, muchos investigadores aseguraban que solo quedaban algunos detalles por resolver para dar por concluidos los retos científicos. Incluso el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, Charles Duell, dimitió en 1899 después de afirmar que todo lo que se puede inventar ya ha sido inventado. Tan solo un año más tarde, a las puertas del siglo XX, el mundo comenzaba a cambiar a un ritmo insospechado. En 1900 Max Planck sienta las bases de la mecánica cuántica. En 1901 cruza el Atlántico la primera señal telegráfica. 1903 se produce el primer vuelo tripulado de una máquina movida por motor. Niels Bohr y Ernest Rutherford dilucidan la estructura general del átomo. En 1905 Einstein publica su primera teoría de la relatividad. Entre 1924 y 1929 se descubre la primera galaxia fuera de la Vía Láctea y se propone la teoría del Big Bang. Para entonces Alexander Fleming había topado con la penicilina. La década de los 40 estuvo marcada por el control de la energía nuclear. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la tecnología del radar y se construyen los primeros ordenadores electrónicos mientras los hogares se llenan de electrodomésticos. En 1953, James Watson y Francis Crick descubren la estructura del ADN. Yuri Gagarin se convierte en el primer astronauta en 1961. 1964, Murray Gell-Mann pronostica la existencia de partículas subatómicas más pequeñas que el electrón. Y en 1967 se realiza el primer trasplante de corazón. En 1969 el hombre pone el pie en la luna. 1973 nace la primera niña probeta. Los años 80 ven el nacimiento de Internet y la explosión de los ordenadores personales. La biotecnología avanza a gran paso con la creación de organismos modificados genéticamente y en 1997 Dolly se convierte en el primer clon de un mamífero creado a partir de una célula de animal adulto. En el año 2001, los responsables del proyecto Genoma anuncian que se ha completado el mapa genético de nuestra especie. Si los propios científicos hace poco más de 100 años dudaban de que el mundo fuese a cambiar de una forma tan profunda, el trabajo de algunos artistas arriesgaba más en sus predicciones.
París 1900. El dibujante Jean-Louis Scott realiza una serie de dibujos con la idea de profetizar cómo será el mundo en el año 2000. Para moverse por la gran ciudad, basta con recurrir a ingenios voladores y si lo que se necesita es un traje a medida, se puede recurrir a un sastre mecánico. Los médicos pueden vencer a los microorganismos proyectándolos contra una pantalla y una ballena impulsa un placentero paseo submarino. Los comensales degustan alimentos en forma de comprimidos en las grandes recepciones e incluso los alumnos en el colegio estudian las asignaturas gracias a un ingenio que tritura los libros y los hace llegar eléctricamente a sus cerebros. El inocente optimismo de estos grabados muestran la distancia que ciencia, tecnología y sociedad han recorrido en tan solo un siglo. Pero muestran también una fe en el progreso de la ciencia y su aplicación a la vida diaria, que aunque ha producido resultados muy distintos a los que se imaginaba nuestro dibujante, no ha defraudado estas expectativas. Se calcula que hoy, a comienzos del siglo XXI, la producción de conocimiento se duplica a una velocidad de vértigo. Una media de 15 años es suficiente para dejar atrás la mayoría de los datos en los que se basa la investigación científica. Cada año se acelera la conquista de conocimientos y estamos más dispuestos a recibir un aluvión de innovaciones. Por ejemplo, el teléfono necesitó más de 50 años entre su invención y su aplicación. La radio solo 35, el radar poco más de 15, la televisión 10, el transistor 5 y el teléfono móvil nos ha conquistado en unos cuantos meses. No es exagerado concluir que nos encontramos ante una revolución científico-técnica que va a proporcionar a la especie humana una transformación tan intensa como la invención de la agricultura en el Neolítico o la revolución industrial de los siglos XVII y XVIII. Galileo, Newton son cánones de la ciencia moderna, ¿no? De la revolución científica del siglo XVII. Pues bien, el proyecto Manhattan, los radares, los grandes aceleradores de partículas, hoy en día el proyecto Genoma son los cánones de la revolución tecnocientífica que ha tenido lugar en el siglo XX. Entonces la revolución tecnocientífica es una revolución de mucha mayor envergadura que la revolución industrial, y no consiste en introducir las técnicas para la producción en cadena, en serie, en grandes plantas industriales, sino que se caracteriza porque la ciencia y la tecnología se hibridan. Por eso el término más adecuado a mí me parece tecnociencia, ¿no? La bomba atómica, en las bombas atómicas, es el primer gran ejemplo de tecnociencia. Es decir, que científicos e ingenieros o técnicos, en lugar de ser comunidades científicas separadas, como tradicionalmente lo fueron durante el siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, trabajan en los mismos laboratorios y teniendo culturas y formaciones distintas, sin embargo, interactúan continuamente en los mismos equipos de investigación. Esta revolución tecnocientífica ha sido posible gracias a que por primera vez en la historia se han unido gigantescos medios tecnológicos con los últimos descubrimientos de la ciencia teórica. Y comenzó a fraguarse en plena Segunda Guerra Mundial. Los físicos que habían desarrollado la mecánica cuántica estaban seguros de que la nueva física, combinada con la teoría de la relatividad de Einstein, permitía la fisión atómica. La ciencia alemana y la aliada competían por partir núcleos de uranio y controlar una reacción en cadena capaz de provocar efectos devastadores. Cuando en 1941 Estados Unidos entró en guerra, un oficial del cuerpo de ingenieros, el coronel Grubbs, se puso al frente de la respuesta nuclear, el llamado Proyecto Manhattan. La poderosa industria química estadounidense, con la firma de explosivos DuPont a la cabeza, fue coordinada por el ejército con el fin de llegar a separar isótopos radiactivos. Se levantaron inmensas fábricas para la creación de un reactor nuclear y más tarde una planta de procesado de plutonio en la que participaron millares de trabajadores.
La costosa empresa contaba con el apoyo de algunos de los físicos más eminentes del momento. Niels Bohr, Enrico Fermi y Richard Feynman, entre otros, aconsejaban a Robert Oppenheimer, a quien habían encomendado todas las labores orientadas a construir las bombas. La intención de Oppenheimer y de los físicos del proyecto no era la de dirigir los ataques contra poblaciones civiles. Pero el 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay, cargado con una bomba de uranio, provocó una explosión equivalente a 13.000 toneladas de TNT en el centro de la ciudad de Hiroshima. El hongo atómico alcanzó los 12 kilómetros de altura y los edificios situados a un radio de 3 kilómetros de distancia quedaron arrasados. La radiación impregnó a aquellos que sobrevivieron al ataque y 5 años después, el número de muertos llegaba a los 200.000. Las palabras que pronunció Oppenheimer tras el lanzamiento mostraban el desasosiego frente a los resultados. Los físicos habían conocido el pecado. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Albert Einstein solía decir que la ciencia es la cosa más objetiva que puede llegar a conocer el hombre, pero que al perseguirse como una meta, al convertirse en un fin, es algo tan subjetivo y condicionado socialmente como cualquier otro aspecto de la actividad humana. Las explosiones de las primeras bombas atómicas pusieron a los científicos frente a una lección ética por primera vez de forma evidente. Ciencia, tecnología y política quedaban definitivamente ligadas. El fortalecimiento de los estados dependía de los nuevos descubrimientos, y al mismo tiempo la ciencia no podía continuar su avance sin grandes aportaciones económicas. A partir de ese momento, los resultados que ofrece la ciencia están dotados de un poder antes desconocido, un poder que encuentra límites morales a los que el primero en enfrentarse es el propio investigador. Los científicos no toman decisiones sobre el uso que hay que darle a la ciencia. Por otro lado, eso tampoco les absuelve totalmente de la responsabilidad sobre qué tipo de investigación realizan. Me gustaría ponerme como ejemplo. Habría trabajado durante la guerra en el desarrollo de la bomba atómica si me lo hubieran pedido. De hecho, no estaba cualificado técnicamente para hacerlo. No soy físico, ni estaba en los Estados Unidos, pero trabajé en aviones que salían a arrojar bombas durante la guerra. Y lo hubiera hecho, básicamente porque era muy posible que los alemanes crearan una antes que nosotros. Y creo que hubiese sido desastroso para el mundo si lo hubiesen hecho. Quizá hubiese sido una decisión errónea, pero lo habría hecho. Por otro lado, quedé tremendamente horrorizado cuando bombardearon una ciudad, de forma innecesaria, en mi opinión. Recuerdo mi sensación de espanto cuando ocurrió. Por eso hay cosas en las que no estaría dispuesto a trabajar. No trabajaría en armamento biológico. Creo que es excesivamente peligroso, mucho más peligroso de lo que cree la gente que lo financia. No estaría dispuesto a pasarme la vida haciendo mejoras en armamento biológico. Es complicado, pero son decisiones morales, individuales y difíciles.
La física avanzada a gran escala, que estudia el comportamiento de las partículas según las leyes de la mecánica cuántica, se realiza en muy pocos sitios en el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento del mundo subatómico comenzó a marcar diferencias en el equilibrio político. El prestigio de esta ciencia fue tal que los físicos de las llamadas altas energías no tuvieron problemas en obtener los recursos económicos que necesitaban. Y no eran recursos pequeños, especialmente en lo que se refiere a la construcción de grandes aceleradores de partículas. En Europa se aprovechó el mito de la energía nuclear y la incertidumbre de la Guerra Fría para crear en 1953 el CERN, un centro de investigaciones nucleares cuyo principal laboratorio es el túnel de 27 kilómetros de longitud situado en la frontera entre Francia y Suiza. Es el mayor construido hasta la fecha y durante más de 10 años albergó el LEP, un acelerador con el que Europa le arrebató a Estados Unidos el liderato en la carrera de inversiones que perseguían dar caza a las partículas anunciadas por la física teórica. La creación de esta catedral de la física de partículas elementales, en cuya financiación participaron 12 países y que tiene como sede la neutral ciudad de Ginebra, fue un delicado ejercicio en el que se unieron ciencia, política y diplomacia. En los aceleradores, auténticas máquinas del tiempo capaces de reproducir las condiciones que reinaban en el universo muy poco tiempo después del Big Bang, se ha logrado conocer mucho mejor las leyes fundamentales por las que se rige la materia. En su interior se producen colisiones de partículas gracias a enormes energías cuyos resultados tienen que ser analizados a través de sofisticados procesos, por lo que no es de extrañar que sean el punto de partida de grandes avances en software informático. Pero con el final de la Guerra Fría empezaron a surgir dudas sobre la necesidad de seguir apoyando estas grandes instalaciones cuyos inmensos costes son asumidos con el dinero público y que se encuentran fuera del alcance de la empresa privada. Hoy la física de altas energías se encuentra en plena crisis. ¿Quién toma decisiones en la ciencia o en función de qué se deben tomar decisiones en la ciencia? Claro, durante mucho tiempo, durante décadas, en esta guerra que no se declaró nunca, no era necesario tomar decisiones muy conflictivas, porque prácticamente todos los grandes programas de investigación científica parecía que eran programas de seguridad nacional. Es decir, el desarrollo de la energía atómica, el desarrollo de la carrera espacial, esto que se ha llamado carrera espacial, el desarrollo incluso de la biotecnología, en fin, realmente, aunque todo, digamos, había una sensación de peligro, de paranoia, que hacía que la ciencia tuviera que desarrollarse en una dirección. Se ha contado siempre, la sociedad norteamericana tenía que devolver el favor a los físicos, dejándoles el favor que les habían hecho con el proyecto Manhattan, dándoles dinero para dedicarse a investigar en partículas elementales, y eso exigía la construcción de aparatos muy sofisticados y muy caros, ¿no?, que son los aceleradores de partículas, etc. Pero en un momento determinado esa historia hace crisis, porque, digamos, no solamente la física se desarrolla mucho, se desarrolla la biología, la biotecnología, la química, la física de nuevos materiales, todos estos programas que todos tenemos en la cabeza. Cuando uno ve todo ese desarrollo, uno piensa, realmente ahora, 50 años después, la cuestión es más complicada, porque se han desarrollado muchísimas comunidades científicas que luchan por su preeminencia, por los fondos, por los recursos, por la influencia dentro de la vida social. Ya hay muchísimas voces que, digamos, están dispuestas a hacer valer sus razones para conseguir parte de la financiación, que en el fondo es uno de los aspectos fundamentales de todo este problema. Ahora en el interior del CERN se está construyendo el LHC, un acelerador mucho más potente que entrará en funcionamiento en el 2006 y con el cual se pretende profundizar mucho más en la estructura de lo muy pequeño. Su coste será de 300,5 millones de euros.
muchos políticos ya no encuentran útil este tipo de inversiones. Opinan que el conocimiento que no hayamos alcanzado todavía puede esperar. Por esta razón, en 1993, el Congreso estadounidense decidió, tras varios años de desarrollo y estudios, desechar la construcción del SSC, un acelerador mucho mayor que cualquiera de los anteriores gracias a su túnel de 67 kilómetros, y que realmente habría supuesto una revolución en el estudio del mundo subatómico. Pero el proyecto suponía un desembolso de $6.000 millones. ¿Está realmente justificado este gasto? Actualmente se argumenta que los beneficios en forma de retornos tecnológicos que surgirán de las futuras investigaciones son una razón suficiente para realizar estas empresas. Estos retornos tecnológicos, que parten de la investigación básica para llegar al gran público, han sido constantes en la segunda mitad del siglo XX. Unos retornos que han beneficiado la economía de los países promotores de la investigación básica. De esta forma, por ejemplo, la industria del microprocesador en Noruega llegó a ser líder mundial gracias a su colaboración con el CERN. A la vez, otras disciplinas reclaman la misma atención presupuestaria. Disciplinas científicas que se han empresarializado y que dicen ofrecer mayor eficiencia en la búsqueda de beneficios directos y rápidos para la sociedad. El conocimiento científico se ha mostrado a lo largo del siglo XX como la clave para el desarrollo político, como un factor determinante para el desarrollo económico y social. Un conocimiento que hoy se ve obligado a competir por los grandes desembolsos que necesita la investigación básica. Inevitablemente, porque el dinero suele venir del erario público. En cierto sentido, los gobiernos o algunos de los organismos subvencionadores tienen la última palabra sobre lo que se va a investigar. Pero si me pregunta, ¿deberían los científicos trabajar únicamente en lo que beneficia a la sociedad? Creo que interpretar eso de una forma demasiado restrictiva sería una lástima. Y afortunadamente los gobiernos y los demás organismos subvencionadores no tienen esa opinión. Admiten que si hubiésemos seguido esa opción en el pasado, los científicos solo hubiesen trabajado sobre problemas que ya se veían con un uso inmediato. Y si solo se hubiese hecho eso, entonces nunca se hubiesen hecho grandes avances en la ciencia. Hay que dejarse guiar por la intuición de los científicos sobre cuáles son los grandes problemas existentes en el universo y que se necesitan resolver, trabajar en ellos, y entonces, tras contestar a dichas preguntas, se producirá toda una serie de progresos científicos y tecnológicos derivados de aquellas. Pero una visión demasiado comercial, demasiado utilitarista sobre las áreas de trabajo sería un gran error. Y la mayoría de las personas encargadas de dar dinero a la investigación científica, por fortuna, lo entienden así. ¿Cuál es el tamaño del universo? Si tuvo un principio, ¿tendrá un final? ¿Cómo nacen y cómo mueren las galaxias y las estrellas? ¿Podremos alcanzar otros sistemas planetarios? Y más importante aún, ¿hay vida en algún otro punto del cosmos? Los mismos interrogantes que se ha planteado el hombre desde que miró por primera vez al cielo continúan vigentes. Son preguntas que no buscan otra aplicación práctica que la de satisfacer nuestras ansias de saber cómo es el universo que nos rodea. Pero ahora contamos con instrumentos mucho más poderosos que nuestros simples ojos. De hecho, resolver los misterios del cosmos exige telescopios cada vez más grandes, sofisticados y caros, como el Gran Telescopio de Canarias. Con sus 10 metros de diámetro y su avanzada tecnología, será el mejor instrumento para estudiar todo tipo de fenómenos. Un instrumento que nos ayudará a comprender el funcionamiento del universo.
detectar los objetos de menor luminosidad como planetas extrasolares y estrellas marrones, conocer mejor los procesos de formación estelar y la evolución de los conjuntos de materia fría, analizar las composiciones químicas de cuerpos muy lejanos o determinar la masa de los objetos compactos como los agujeros negros. Pero para que esto sea posible, ha sido necesario invertir casi 100 millones de euros. Su espejo primario ha sido minuciosamente diseñado. La cúpula está acondicionada para mantener una temperatura invariable durante todo el día. Y el conjunto se levantará sobre un edificio de más de 15 metros de altura. Sin embargo, esta gigantesca y sofisticada obra, que intenta aproximarnos a los secretos del cosmos, también tiene puestos los pies en la Tierra. El Instituto Astrofísico de Canarias es el único de los grandes organismos astronómicos que cuenta con una oficina dedicada exclusivamente a los retornos tecnológicos que parten de sus investigaciones. Y gracias a los importantes avances que ha realizado en los procesos de detección, se ha podido elaborar un prototipo de gafas para los invidentes. Sin olvidar el impulso que supondrá el nuevo telescopio para la industria local o los acuerdos con firmas internacionales que garanticen que el flujo de conocimiento y el del capital necesario para conseguirlo discurran en paralelo. La búsqueda de este conocimiento tiene obligatoriamente que encontrar un equilibrio entre su coste y el rendimiento que pueda producir, aunque sea de forma indirecta. La integración de estos procesos en la economía de los países del primer mundo resulta fundamental para no perder el acelerado tren del avance tecnológico. De hecho, parte de la curiosidad humana tendrá que confiar en que los modernos telescopios espaciales continúen siendo un medio de poder y de prestigio para poder obtener respuestas. El sueño de la ciencia por sí misma, de la búsqueda de conocimiento para desentrañar los misterios de la naturaleza que nos rodea, persiste en el mundo actual, pero ya no es la protagonista de la investigación del siglo XXI. Isaac Newton, en su obra Filosofia Naturalis Principia Mathematica, selló la revolución científica del siglo XVII con la impronta de un acercamiento heroico a la naturaleza. Pretendía encontrar leyes para todo e igualaba ciencia con razón. Debía ser imparcial, desinteresada, una deducción de las causas a partir de los efectos. La ciencia no radicaba en sus descubrimientos puntuales. Su método, el método científico, era la llave del universo. Hasta el siglo XIX la ciencia no se insertó en la sociedad y lo hizo a través de campos como la iluminación eléctrica, la telegrafía o los avances de la salud pública. El paso a sociedades cambiantes, globales y vinculadas entre sí se aceleró, y en ella se ha producido algo que ni siquiera Newton pudo imaginar. La ciencia se ha institucionalizado. Ya no es una actividad de pioneros. Los científicos se han convertido en reputados profesionales y los nuevos descubrimientos no pueden ser llevados a cabo por un solo individuo. Como resultado, a comienzos del siglo XXI, el recurso económico básico es el conocimiento. El conocimiento es el sostén de los países avanzados, tal y como reconoce el Banco Mundial, y son precisamente la ciencia y la tecnología las variables cruciales del cambio económico y social. Son la clave del desarrollo de comunidades donde el saber científico se ha organizado y burocratizado. Los rostros de los científicos más importantes se han plasmado en los billetes de todo el mundo. Una manera de reconocer a los artífices del mundo de hoy y el valor de una labor que ha transformado nuestra vida. Quedémonos con un dato.
La mitad del Producto Interior Bruto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo se basa en la producción y distribución de conocimiento. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más trabajadores produciendo y distribuyendo conocimiento que creando y moviendo mercancías físicas. Las grandes expectativas de negocio generadas por la investigación han disparado la actividad tecnocientífica. La actual tendencia a la globalización y la expansión de los mercados internacionales ha relegado la ciencia tal y como la conocían nuestros antepasados más cercanos. Ahora la tecnociencia adquiere formas empresariales y se encuentra profundamente insertada en el mercado. Este es el cambio de la ciencia desde el punto de vista de financiación, el cambio de la ciencia a la tecnociencia. O sea, digamos, la ciencia en su inmensa mayoría es de financiación pública y por lo tanto sujeta a control público, a control, digamos, de los estados, de los gobiernos, etcétera, de los ministerios correspondientes. Entonces, es impensable en el siglo XIX que un banco vaya a invertir en investigación científica, ¿no? En el siglo XX es completamente normal, un determinado tipo de banco, los bancos de capital riesgo invierten cada vez más en líneas de investigación científica. Hoy en día hay empresas tecnocientíficas que cotizan en bolsa, es decir, que ya no solo utilizan los fondos públicos o los fondos empresariales para captar fondos para la investigación, o no solo los fondos bancarios de las entidades de capital riesgo, sino que incluso se recurre a la bolsa como fuente de financiación para la actividad científica, ¿no? La tecnociencia desde los años 80 ya es al 50% de financiación privada y hoy en día ya está en el 70% en Estados Unidos de financiación privada, de empresas de I+D. Entonces, claro, los empresarios de I+D también controlan la investigación científica, y no solo la controlan los gobiernos, pero los criterios de control de la investigación científica y los criterios de valoración que aplican las empresas de I+D son muy distintos. Digamos, estas empresas pues piden patentes y patentes rentables, piden innovación, piden efectivamente que se genere conocimiento aplicable, difundible en el mercado, tienen otros criterios de valoración. Vivimos un proceso en el que la creación de conocimiento científico aplicable e innovador es impulsado principalmente por organismos privados. Si observamos el porcentaje dedicado por los estados a investigación y desarrollo, veremos que difícilmente pueden competir con las grandes empresas tecnocientíficas. La Unión Europea ofrece como media el 2% de su Producto Interior Bruto en el avance de la ciencia, mientras que Estados Unidos llega al 3%. Son cifras insignificantes si se tiene en cuenta que empresas como Microsoft dedican a investigación y desarrollo el 20% de sus recursos empresariales. No es de extrañar que atraigan a los especialistas más cualificados. E incluso otras empresas invierten aún más. En el campo de la biotecnología, el sector privado llega a otorgar a la investigación básica hasta el 30 y el 40%. Y es que la última revolución de la ciencia se ha hecho de la mano de la inversión privada. Estas bacterias fueron los primeros organismos modificados genéticamente gracias a genes extraños a ellas. Fue en 1973. Había nacido la ingeniería genética. Los humanos ya somos capaces de manipular organismos vivos para producir aplicaciones farmacológicas, alimentarias o industriales. Los primeros en darse cuenta de las posibilidades de esta revolución que estamos viviendo, la revolución de la biotecnología, fueron las numerosas empresas que durante los años 80 hicieron de ella todo un éxito económico en Estados Unidos. Y para conseguirlo reclutaron a los científicos más brillantes en busca de productos que hicieran recuperar la inversión.
La ingeniería genética permite sustituir un segmento de ADN de una célula a otra. Al resultado de este proceso se le denomina transgénico y es posible gracias al uso del ADN recombinante. De hecho, los productos farmacéuticos obtenidos por ADN recombinante están desde hace años en las farmacias, mientras que los alimentos transgénicos comienzan a llegar a los mercados y a la alimentación de los animales de nuestras granjas. La biología molecular, ahora rentabilizada como biotecnología, puede no solo seleccionar individuos, sino crear nuevas moléculas, nuevos genes, en definitiva, nueva vida. El debate sobre las implicaciones que tiene esta manipulación llegaron con fuerza a la mayoría de la sociedad en 1997, año en que se dio a conocer oficialmente el nacimiento de la oveja Dolly. Ian Wilmut consiguió que un animal se reprodujese de una forma totalmente diferente a la natural gracias al gran avance de este campo. Las células de animales adultos podían hacer un viaje a su infancia y producir un animal distinto pero idéntico genéticamente. Su éxito se debió a la creación de un clon de oveja procedente de células mamarias en estado de hibernación. Este procedimiento se patentó a nivel mundial y está por llegar una dura batalla legal que decida a quién corresponde la propiedad intelectual del método. La intención del Instituto Roslin fue la de conseguir una mejora para la industria ganadera, pero lo que todo el mundo vio en Dolly fue el símbolo de que algo enunciado por la ciencia ficción se hiciese efectivo. La creación de copias de personas, incluso de copias humanas mejoradas genéticamente. De hecho, tras Dolly nació Polly, la primera oveja clónica y transgénica a la vez. En lo que se refiere a la clonación, cuando comenzamos el proyecto en 1990, si hubiésemos dicho que nuestro objetivo era crear un clon de un animal adulto, la gente se hubiese reído, porque en ese momento se consideraba que era totalmente imposible. Por lo tanto, creo que lo que podemos esperar, lo que debemos pedir a los científicos, son investigaciones muy ambiciosas, porque no tenemos idea en un principio de lo que se puede conseguir. Pero de igual modo no tenemos muy claro cómo va a ser la aplicación de la ciencia. Porque al mismo tiempo que accedemos a las tecnologías, la gente cambia de opinión en relación a cómo deberían aplicarse. Y en muchos casos, tecnologías muy diferentes provenientes de distintas áreas pueden unirse de una forma que no se puede predecir. Pero creo que es en este punto en el que la sociedad debería tener su papel. La sociedad debería decidir cómo se utilizan las diferentes tecnologías. Y la clonación es un ejemplo perfecto. Gracias a la clonación se pueden producir copias genéticamente idénticas de animales para que produzcan carne de mejor calidad o más leche. Se puede utilizar para producir células humanas para tratar enfermedades de origen genético. Se puede utilizar para hacer copias genéticamente idénticas de personas. Y creo que nuestra responsabilidad como biólogos es explicar esto a la gente. Explicárselo a los gobiernos. Y entonces será realmente la sociedad quien decida. De acuerdo, sí, creemos que esta aplicación es la adecuada, pero no queremos de ningún modo esta otra. Este es el punto en el que la sociedad debe tener su influencia, en el uso de la ciencia más que en qué tipo de investigación se realiza. La clonación puede ofrecer un nuevo panorama en la investigación del envejecimiento y el cáncer, ya que se puede comparar las transformaciones en la vida de un individuo clónico con la del organismo del cual parte. Pero abre nuevas incógnitas en torno a la patente de seres vivos y especialmente si se trata de seres humanos. De momento, la Oficina de Patentes estadounidense otorgó en 1987 la licencia de registrar animales transgénicos. El primero fue un ratón que portaba un gen humano que produce cáncer y que desarrolló la enfermedad 2 meses después. Y al mismo tiempo, la misma oficina prohibió la patente de seres humanos modificados genéticamente en virtud de una enmienda antiesclavista de la Constitución que niega la posibilidad de poseer seres humanos. Para algunos, estas patentes no son más que una protección legal transitoria,
Pero resulta inevitable que el mundo asista asombrado a las enormes posibilidades abiertas por la manipulación de la vida y a la aparición de organismos nuevos, no como fruto de la evolución, sino como consecuencia de operaciones de laboratorio. Los problemas éticos no pueden ser resueltos a la misma velocidad que se producen los nuevos descubrimientos. El consenso moral requiere tiempo, se genera por prueba y error y exige discusión, debate e información. Desde la UNESCO se ha hecho un esfuerzo para intentar evitar que las sustancias naturales pasen a convertirse en propiedad privada. Un esfuerzo que encuentra límites en el secretismo de algunas empresas farmacéuticas que protegen la información que han producido sus inversiones. Y es que identificar y encontrar utilidad a cada uno de los genes que forman la herencia que a lo largo de la evolución hemos recibido puede ser un trabajo útil, pero es un trabajo costoso. A pesar de ello, ya hemos dado con algunos de los trastornos de origen genético como la artritis, la diabetes o la epilepsia. Para seguir esta búsqueda, lo primero que necesitábamos es la lista completa de todos los genes de nuestra especie. Ese fue el propósito del gran reto de la biología de finales del siglo XX, el proyecto Genoma Humano. El desciframiento de lo que se ha dado en llamar las instrucciones para hacer un ser vivo. Codificar el conjunto de genes que hacen que seamos personas. Tras la creación de un organismo internacional liderado por Estados Unidos, el proyecto comenzó a funcionar en 1990. En poco tiempo, la secuenciación de genomas pasó a ser un negocio prometedor. Y prueba de ello es que Craig Venter, uno de los biólogos que inicialmente formó parte del organismo público destinado a cartografiar nuestros genes, creó en 1998 la empresa Celera Genomics, tras descubrir un sistema para descifrar rápidamente nuestro código. Craig Venter puso a trabajar 300 ordenadores al unísono hacia una meta científica que sería imposible alcanzar sin el apoyo de la tecnología. Sus resultados fueron tan notables que se forzó la unión del proyecto público y privado. Ante el mundo, el número de genes secuenciados alcanzaba los 30.000. Y ante el mercado, la cotización en bolsa de la empresa de Craig Venter se disparó. La carrera ahora consiste en saber para qué sirve cada gen y a continuación, si es posible, patentarlo. De hecho, la patente de estos conocimientos y su utilización ha sido la gran polémica que acompañó a este proyecto desde el principio. ¿Debe ser este conocimiento un patrimonio de nuestra especie accesible a todos? ¿O se debe premiar el descubrimiento de la utilidad de un gen y permitir su uso únicamente a las empresas investigadoras? Aquí, en esta gelatinosa masa de ADN dentro de este tubo de ensayo, se encuentra la información necesaria para activar los resortes de la vida, capaces de convertirnos en algo tan complejo y contradictorio como es nuestra especie. La esencia de la vida, la memoria que recoge miles de millones de años de evolución. Todavía no conocemos en profundidad cómo influye el medio ambiente en la información que guardan los genes. En muchos casos no sabemos cómo puede variar durante el transcurso de nuestras vidas la tendencia a padecer determinada enfermedad o a desarrollar determinado talento. Y lo más probable es que no se encuentre la función de cada uno de ellos hasta finales de este siglo que acabamos de comenzar. Pero cada vez está más cerca el momento en que los beneficios de los análisis genéticos estén incorporados a nuestra vida cotidiana. En un carné como este, cada uno de nosotros recogerá datos que ayuden a la comunidad médica a afinar su diagnóstico y a tomar medidas preventivas.
Esta tarjeta individualizada mostrará si somos propensos o no a sufrir la enfermedad de Alzheimer, o si tenemos que estar atentos a nuestros músculos o nuestros huesos. El carné genético nos dirá si tenemos que moderar la secreción excesiva de ciertas enzimas o producir proteínas que refuercen nuestro sistema inmunológico. Pero la sociedad del conocimiento en que vivimos todavía tiene que resolver las posibles discriminaciones que genere el uso de esta información. En 1994, una pareja esperaba un nuevo nacimiento. Como uno de los hijos anteriores estaba afectado por fibrosis quística, la compañía que se hacía cargo de su tratamiento pidió un análisis genético para averiguar si el futuro niño sufriría el mismo trastorno. Como el resultado fue positivo, la compañía formuló su deseo de renegociar los servicios que ofrecía a la familia. ¿Debe una compañía aseguradora elegir a sus clientes según los genomas individuales de cada uno? En muchos casos se podrían producir marginaciones intolerables. ¿Y el mercado laboral? Resulta que muchas secuencias de genes son muy delicadas ante determinadas condiciones. Condiciones ambientales que rodean y definen algunos puestos de trabajo. Si las compañías o los estados comienzan a buscar empleados genéticamente resistentes, aptos para el desempeño de sus funciones, podríamos asistir al nacimiento de un tipo de diferencias sociales que hoy desconocemos. Nos encontraríamos ante una clara violación del principio de igualdad, un principio que ha hecho posible las sociedades modernas y que comenzó a impregnar nuestra civilización al mismo tiempo que triunfaba el pensamiento científico. El siglo XX transformó la investigación científica y sus aplicaciones. En los últimos 100 años, la ciencia ha pasado de querer comprender el mundo a querer transformarlo. Y hemos dado pasos de gigante para alcanzar una nueva visión del universo que nos rodea, apoyados por los beneficios económicos que han producido estos descubrimientos. Ahora tenemos que decidir qué va a ser de los grandes interrogantes que se plantea la curiosidad humana. Porque todavía estamos muy lejos de saber cuál es nuestra posición en el universo. En 1900 la visión del cosmos se restringía a la Vía Láctea. Los astros se movían de acuerdo con las leyes de Newton. La fuente de energía de las estrellas era un misterio, y el cosmos quedaba limitado por la luz visible. En los años 20, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, gracias al telescopio de Monte Wilson, se dio cuenta de que las galaxias que estudiaba se estaban alejando de la Tierra. Realizó mediciones sobre la velocidad a la que se producía este viaje y pudo deducir que cuanto más lejanas se encuentran de nuestro planeta, su velocidad es mayor. El universo se expandía y la distancia entre las galaxias aumentaba. Fue el inicio de la teoría del Big Bang. Los físicos dedujeron que en el pasado tenían que haber estado concentradas en un punto de masa y energía casi infinita. Y encontramos el inicio del universo. Este punto dio lugar a la gran explosión, el origen del espacio y del tiempo, y tuvo lugar hace 13.700 millones de años. Pero todavía no podemos comprenderlo. Contamos con una teoría muy buena para explicar el comportamiento de los átomos, que es la teoría cuántica. También tenemos una teoría excelente para explicar la gravedad, que desarrolló Einstein, pero carecemos de una teoría que combine la gravedad y la cuántica. Esto normalmente no importa tanto, porque en la mayor parte del universo no tenemos por qué preocuparnos de ambas. La gravedad es importante en los objetos grandes como los planetas y las estrellas, mientras la cuántica se aplica en los átomos, donde la gravedad carece de valor. Pero si imaginas el principio del universo, cuando algo tan pesado como una estrella estaba comprimido en un simple átomo, entonces hay que pensar en la gravedad y al mismo tiempo en la cuántica. Y no tenemos ninguna teoría que combine ambos fenómenos.
Todavía no sabemos cómo funcionan todos los detalles de la naturaleza que nos rodea. No podemos hacer compatibles las teorías de Einstein con la cuántica, las teorías que han transformado nuestra visión de la vida y del universo, y que son la base del desarrollo de toda la ciencia y la tecnología de hoy. La ciencia, a medida que avanza, transforma el mundo y se encuentra con nuevos retos que no sabemos si podremos superar. En 1996, el periodista científico John Horgan publicó un libro titulado El fin de la ciencia, en el que planteaba una inquietante cuestión. ¿Ha terminado ya la gran era de los descubrimientos científicos? Probablemente tardará mucho en llegar una teoría que cambie radicalmente nuestra visión de la naturaleza, como sucedió con las teorías de la evolución y de la relatividad. La impresión de Horgan es que los grandes marcos teóricos han sido ya firmemente establecidos. Está llegando a su fin la búsqueda primordial del conocimiento del universo y de nuestro lugar en él. Creo que puede que de alguna forma algunas de las teorías comiencen a estar fijas, pero es una parte muy pequeña de todo el área potencial del conocimiento. Por eso creo que todavía hay muchas cosas que aprender de la ciencia. Y estoy pensando en la aplicación de conocimientos. Creo que hay muchos más beneficios que van a provenir de la investigación de los que hemos tenido en el pasado, porque todavía queda mucho por aprender. En biología, nos encontramos empezando a comprender cómo funciona todo. Estamos comenzando a entender cómo los genes determinan a los organismos, pero pretender que lo conocemos completamente no tiene sentido. Y no creo que sea una cuestión únicamente de rellenar detalles. ¿Y el funcionamiento del cerebro? Vamos, si no conocemos los aspectos fundamentales todavía. Creo que va a haber un momento de cambio en la historia de la humanidad en este planeta. Porque hasta ahora hemos descubierto la actividad de las estrellas, el sistema solar, los orígenes del universo, biología celular, ADN, el mecanismo de la herencia, la inmunología, física de partículas, teoría de supercuerdas, etc. Pero ¿cómo estos conocimientos actúan en nuestras cabezas? Para llegar a realizar este tipo de descubrimientos, eso no tenemos ni idea de cómo se produce. En otras palabras, no sabemos cómo funciona el cerebro. Creo que la ciencia es una búsqueda sin final, y cuanto más avanzamos, aparecen nuevos retos. El misterio es cuál es el nivel de complejidad en el universo y si podemos abarcarlo. Puede que haya muchas cosas que nunca lleguemos a conocer, pero la ciencia creo que está comenzando ahora. Yo no sé por dónde evolucionará el conocimiento científico, pero que la práctica científica va a seguir evolucionando en el sentido de más tecnociencia y que ciencia seguirá habiendo, pero en un porcentaje cada vez más escaso. Yo ese pronóstico sí lo haría para los próximos 20 años. La ciencia tal y como la hemos conocido durante los últimos 100 años está cambiando. Es parte de nuestra vida cotidiana y se ha convertido en el motor del progreso. La expansión de conocimientos es la primera frontera a movilizar y esta expansión se acelera cada día más. En este camino nos encontraremos frente a nuevas sorpresas y también frente a nuevos problemas. El futuro de este viaje en compañía del conocimiento científico, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, dependerá de todos nosotros.